Saludamos a todos los santos y fieles en Cristo de todo el mundo. Un abrazo cariñoso para ellos en esta tarde nuevamente en la selva de Perú para poder compartirles la palabra de Dios. En esta tarde trataremos acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su obra intercesora. Por eso cuando Él entró al mundo, dijo: sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo, le dijo a Dios. Él vino para hacer la verdadera ofrenda y el verdadero sacrificio de olor fragante a Dios. Él presentaría su vida justa, intachable, como garantía, como una ofrenda para poder entrar hacia la eternidad. Porque eso es lo que demandaba Dios, una vida justa para entrar a la eternidad, al reino de la gloria. Y Él presentaría también su sangre como el pago de la deuda incurrida por el pecado. Porque el pecado tenía un precio y debía cobrarse. La palabra de Dios señala en el libro de Romanos, dice: la paga del pecado es muerte. Entonces Cristo, con su muerte, derramando su sangre, se convertiría en la ofrenda perfecta para Dios, en la cual Él, en esa ofrenda nosotros y en ese sacrificio, nosotros tendríamos que cancelar nuestra deuda en el sacrificio y en la ofrenda aceptables para Dios nuevamente. Por eso la palabra de Dios señala que Él, cuando se fue después que resucitó, al resucitar, Él no le dejó que María le tocase. Le dijo: no me toques, no he subido a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dile a mis hermanos: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y dice la palabra que Él se fue, no con sangre de machos cabríos o becerros, sino con su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso dice en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 12. Por eso es importante que entendamos. Y la palabra de Dios señala que en esa ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre, en esa ofrenda somos santificados nosotros. Nosotros somos santos en la ofrenda santa de Cristo. Esa santidad está en su cuerpo de Él. Por esa razón necesitamos ahora más que nunca saber que Cristo se fue allá al trono de la gracia, a la diestra de Dios. Allí está Él ofreciendo su justicia para todas las personas que se acercan a Él, para que para sus hijos presente cada día su justicia y sean vistos por Dios como justos en la justicia del amado Hijo de Dios. Esa justicia es la ofrenda perfecta de olor fragante a Dios. Asimismo llevó su sangre para ponerlo en garantía para los pecados de sus hijos, de su pueblo. Por eso dice la palabra de Dios: estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Debe confesar su pecado. ¿Por qué? Porque Cristo allá en el trono de la gracia, a la diestra de Dios, Él levanta sus manos heridas y le muestra a su Padre y ante la justicia divina y dice: he aquí, en las manos lo tengo esculpida y delante de mí están todas tus dificultades. Eso dice el libro de Isaías 49, 16. Es importante que nosotros entendamos esta obra de Cristo intercediendo por nosotros, su pueblo salvado. Por eso es que debemos acercarnos cada día al trono de la gracia. Él está allá como humano, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro intercesor. Por eso la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 19, dice así: el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. El día señalado volverá, dice. En la bolsa llevó el dinero para pagar la deuda. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué significa que llevó la bolsa de dinero? Él llevó el pago de nuestros pecados a presentarlo allá a Dios ante su sangre. En sus manos lo lleva. Por eso Él, ante la presencia de Dios, levanta sus manos heridas y dice: he aquí, su pecado está perdonado. Está perdonado. Entonces Dios lo acepta. En ese sacrificio somos aceptables, que ya hemos pagado la deuda, que ya no debemos. Y en su justicia hemos pagado ya la deuda, la entrada a la eternidad. Tiene derecho de entrar a la eternidad. Y por esa ofrenda y por ese sacrificio hemos entrado a la gracia de Dios.
y hoy permanecemos ya en la gracia de Dios. Es muy importante que nosotros tengamos que entender esto. Por eso el apóstol Pablo les dice a los hermanos que han creído y que se han apropiado de la justicia de Cristo como su ofrenda y de la sangre de Cristo como el sacrificio que pagó la deuda, entonces usted tiene que estar seguro que no debe nada. Sus pecados han sido perdonados, han sido borrados y han sido expiados. Por lo tanto, delante de Dios, usted va a ser visto no como pecador, sino como santo, porque en la santidad de Cristo somos santificados, en la santidad de Cristo somos justificados y en la santidad de Cristo somos glorificados. Así es que estamos completos en Él. La palabra de Dios dice, Pablo, ahora, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, cancelada nuestra deuda, ya no somos deudores ante Dios. Y por el camino nuevo que nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. O sea, su carne, su vida perfecta es el camino. La sangre de Cristo es el camino. Así es que con la sangre de Cristo y con su justicia o con su vida justa, tenemos libertad de poder acercarnos al trono de justicia sin temor alguno de ser rechazados. Porque llegamos allá ante Dios con la deuda cancelada en su sangre y en su muerte. Y pagado nuestro derecho a ser nuevamente restituidos con la justicia de Cristo. Como dice la palabra de Dios, que por esa ofrenda nosotros hemos sido santificados. Y esa misma ofrenda, miren, esa misma ofrenda es puesta a nuestra cuenta cuando creemos y aceptamos a Cristo como nuestra única justicia, como nuestra única ofrenda. Y además de ello, esa misma ofrenda imputada, puesta a la cuenta ya, esa misma ofrenda, esa misma justicia, esa misma santidad, esa misma perfección, es imputada a la persona que cree por el Espíritu Santo. Dios lo coloca todo ello en el nuevo corazón, en la nueva naturaleza y en la nueva mente. Por eso dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, dice la palabra de Dios. Eso es el nuevo pacto. ¿Y cuál ley ha puesto? Pues la justicia, la santidad, la perfección, la fidelidad, la rectitud. Ese es el cumplimiento de la ley, esa es la justicia de la ley, y eso ha sido colocado en el corazón de cada creyente. Por eso en nosotros está escrito la justicia o sea, la ley del Espíritu. Esa es la ley del Espíritu, porque nosotros ya pertenecemos al Espíritu, ya no pertenecemos a la carne. Ya no pertenecemos a ser hijos de Adán pecador. Ahora somos hijos de Cristo renacidos de nuevo de simiente corruptible. Nos engendró el Espíritu nuevamente a nosotros. Entonces cada día tenemos que ir comprendiendo más. Así es que usted, con toda certeza, confiadamente, si quiere presentarse ante Dios y ofrecerle una alabanza, vaya, porque ahora tiene libertad de que su ofrenda sea agradable a Dios por la justicia de Cristo. ¿Ve? Porque su deuda ya está pagada. Y dice, yo creo, Señor, que tu sangre perdonó mis pecados. Y crea que está perdonado, lavado, expiado y borrado. Por eso la palabra de Dios dice, y Él, habiendo expiado nuestras iniquidades, se sentó a la diestra de la majestad. Allí está intercediendo por nosotros hasta el día que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ahí volverá por su iglesia para llevarlo. Por esa razón les invitamos en esta tarde a ustedes a creer en la bendita palabra de Dios y a confiar que tenemos un abogado, un sacerdote, un intercesor, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él es de ofrenda y sacrificio de olor fragante a Dios. A Él no lo despreciará y nosotros estamos incluidos en Él. Además de ello, su sangre también es rociada sobre nosotros y somos lavados acá, nuestro carácter. Nuestras palabras, nuestras actitudes, todo ello son cambiados, son lavados. Por eso es que es imputado, impartido. No solamente es imputado, no solamente es posesional, sino también es impartido a la persona para que se vea Cristo en nosotros y podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un abrazo, amados santos y fieles, les amo mucho en el amor de Dios. Bendiciones para todos, de hoy y para siempre. Amén, gloria a Dios.